Bienvenidos, señoras y señores, a una edición de Analízale dedicada a la figura de Antonio Gaudí y Cornet, uno de los arquitectos más importantes de todos los tiempos y también uno de los creadores españoles más universales, cuyas cifras son realmente llamativas. Celebrábamos hace tan solo unos días, el pasado día 10, el 95 aniversario de su fallecimiento, y el personaje sigue siendo realmente fascinante. Algunos datos antes de entrar en materia con los invitados que van a ir acompañándonos. Nació en el año 1852, falleció en el año 1926, hace 95 años, como les comentaba. Construyó 26 edificios, se conservan en la actualidad 17 edificios. De esos 26, 7 de ellos son patrimonio de la humanidad. Es una de las 5 marcas turísticas más importantes que tiene España en todo el mundo. Sus edificios reciben casi 11 millones de visitantes. Y en Google, en español, encontramos 20 millones de resultados. La Sagrada Familia, fíjense en el dato, la marca turística de la Sagrada Familia está valorada en 90.000 millones de euros, más que el Museo del Prado y la Torre de Londres juntas. Cifras que lo convierten en un genio de récords. Hablaremos del personaje y de su obra a lo largo de los próximos minutos con expertos e invitados que nos ayudarán a descubrir este fascinante personaje español que ha aportado tanto a la arquitectura y a la creación universal. Comenzamos el genio de los récords en Analízale en la 8 León. Calordón está contigo en la campaña de transformación de salas de carbón a biomasa. Hemos unido nuestras fuerzas para que ahorres en tu factura de calefacción cambiando tu vieja caldera de carbón a biomasa. Te ofrecemos el suministro de biocombustible para tu hogar y el mantenimiento integral de tu caldera con los mejores precios. Somos servicio técnico especialista en la transformación de salas de calderas de carbón a biomasa. Apostar por un mundo energéticamente limpio y respetuoso con el medio ambiente es posible. Infórmate ya de nuestro plan Renove a biomasa para comunidades de vecinos. Mantenimiento con garantía total, instalaciones telegestionadas, financiación a tu medida y suministro de pellets garantizado. Aprovéchate de la experiencia de un gran grupo energético. Con Calordón, transforma tu caldera de carbón a biomasa. Hablamos de Antonio Gaudí, del personaje y de su obra con dos grandes expertos gaudinianos, el profesor de Historia del Arte de la Universidad de León, un académico y un científico que ha dedicado también pues mucho tiempo a investigar la vida y la obra de Antonio Gaudí, el profesor César García Álvarez. Bienvenido. Muchas gracias. Y también con nosotros otro graduado en este caso en Historia del Arte, museólogo y conservador del Museo Casa Botines Gaudí, Carlos Varela Fernández. Bienvenido, Carlos. Hola, gracias. Bueno, pues dos expertos, entiendo que también amantes apasionados de Gaudí y de su obra. La primera pregunta, César, pues es inevitable. ¿Quién es o quién fue Gaudí? Pues Gaudí es uno de los arquitectos quizá más famosos ya de toda la historia, más ricos, más complejos, más desconcertantes, más etiquetados de un modo extraño como modernista, como neogótico, como un arquitecto que en realidad se resiste y escapa a cualquier clasificación, porque si hay un adjetivo que puede calificar la obra de Gaudí, aunque pueda parecer un pleonasmo, es gaudiniano. Porque Gaudí cultivó una actitud radicalmente diferente a la de su tiempo, al hecho arquitectónico, a las formas constructivas, al significado de la arquitectura y sobre todo a los fundamentos, tanto más que teóricos, prácticos y al mismo tiempo simbólicos, de lo que es crear una arquitectura. En él confluían de una manera absolutamente extraordinaria e insólita, como creo que no se ha producido, además de una manera tan original a lo largo de toda la historia de la arquitectura,
categorías esenciales como la naturaleza, la inspiración directa, no en las apariencias externas de la naturaleza, como sí realizaron la mayor parte de los arquitectos llamados modernistas o Art Nouveau, e incluso esas categorías, sino una penetración en los procesos constructivos de la naturaleza, un amor profundísimo por la propia forma natural, al mismo tiempo también una capacidad para poder encontrar dentro de la naturaleza las formas geométricas que para él eran el armazón no solo de la sostenibilidad y del rigor del edificio y de su funcionalidad, sino también un elemento fundamental en todas y cada una de sus construcciones. Un amor también absoluto por la imaginación, por las imágenes, por los símbolos particularmente, por todas aquellas imágenes que confluían en su proceso creativo, que luego podremos quizá explicar un poquito. Y finalmente también es un arquitecto profundísimamente espiritual, religioso, católico, especialmente a partir de su estancia leonesa, y que concebía la arquitectura como un proceso al mismo tiempo formal y simbólico, que a través de los símbolos precisamente era capaz de crear una forma radicalmente original, diferente para cualquier proyecto constructivo. De tal manera que Gaudí fue un cultivador de una concepción de la arquitectura que no ha tenido parangón en toda la historia de la arquitectura y que dudo mucho que lo vuelva a tener, porque una combinación de su sensibilidad hacia las formas naturales, un conocimiento tan profundo de la historia local, la geografía, las leyendas, las implicaciones de los comitentes, una capacidad igualmente intuitiva, más allá de lo racional, para poder encontrar las claves profundas del cálculo, para que los edificios no solamente no se cayesen, sino que tuviesen, como antes dije, la máxima funcionalidad, pero también la máxima belleza y sobre todo la capacidad para intentar dotar de vida real a sus construcciones, no una vida simbólica, una vida alegórica, una especie de vida metafórica, sino convertir sus arquitecturas desde las primeras, desde las que realizó para Barcelona, las que luego realizó en el Capricho, el Palacio Episcopal de Astorga, la propia Casa Botines y luego toda la sucesión de obras maestras que también fue legando en Barcelona. Todos ellos son la muestra, la materialización de un anhelo insólito, nunca igualado, por intentar convertir la arquitectura en algo vivo, en algo que funcionase como una obra natural, con el rigor de la geometría, con la fuerza y la belleza de la imaginación y que estuviera puesto al servicio del espíritu. Esa actitud es insólita en la historia del arte. Personaje poliédrico, complejo, profundo. Para entender su obra, Carlos, tenemos que conocer cómo fue su formación y el proceso que conduce a un joven estudiante de arquitectura, creo que no especialmente brillante en lo académico, a lo que hoy es uno de los creadores más relevantes de todos los tiempos en el ámbito de la arquitectura. ¿Cómo fue esa formación y cómo concebía él la creación arquitectónica? Bueno, pues la formación de Gaudí fue realmente poco convencional. Como Gaudí, precisamente una de las características que tiene es la poca convencionalidad de su obra, no solamente de su obra, sino también de su personalidad, que se escurre cuando intentamos agarrarlo con las manos, se nos escurre entre los dedos, es incómodo para todo tipo de personas, y su formación también fue pues, bastante extraña. Él desde niño tuvo una gran cantidad de problemas, sobre todo físicos, padecía de fiebres reumáticas, problemas de espalda, incluso problemas de movilidad, y por ello pues, pasaba sus veranos en Ruidoms, en la masía que tenía su familia, en el campo tarraconense, y allí pues, Gaudí comenzó a desarrollar un amor cada vez mayor y cada vez más profundo por las formas de la naturaleza, no solamente por los árboles, por los paraboloides, los hiperboloides que formaban las raíces cuando el árbol se mete hacia la tierra, las formas también conoides que desarrollan las hojas de los robles, tan abundantes por ahí por esa zona, también incluso por las panales, las abejas que su tío pues tenía. Y eso es un poco lo que produce ese germen de amor por la naturaleza que después él intentará plasmar en la arquitectura. Cuando más adelante decide estudiar arquitectura en Barcelona, él se matricula en la Escuela de Arquitectura recientemente creada. De hecho, si no me equivoco, su generación es la segunda de egresados de la Escuela de Arquitectura. Tan solo un año antes pues había graduado la primera. No solamente estudia arquitectura, sino que además también se matricula en filosofía, en historia natural. Allí tiene un profesor que se llamaba Llorenç Barba, que fue uno de los principales difusores y defensores del monismo, una corriente pues, científica, filosófica, en aquella época comienza a penetrar por la intelectualidad catalana. Descubre a Ernst Haeckel, que fue un científico alemán que había publicado hacía poquito tiempo un libro que se titulaba, no sé si lo pronuncio bien en alemán, Kunstformen der Natur, que es como las formas artísticas de la naturaleza,
y estudiando esas láminas, estudiando un poco esa obra, Gaudí descubre la presencia oculta de la geometría dentro de la propia naturaleza. Entonces, pues un poco esa formación intelectual que Gaudí va recibiendo en la universidad, que había recibido también antes en su etapa de niño, en su adolescencia, y por supuesto pues ese ambiente absolutamente extraordinario de la intelectualidad catalana de finales del siglo XIX, último tercio, por así decirlo, del siglo XIX, hacen que Gaudí pues sea un arquitecto plenamente formado, preparado y capacitado para crear una obra que desborda, por supuesto, la tectónica, la matemática, la arquitectura, y que llega, como bien ha explicado César, pues al simbolismo, a formar parte realmente del espíritu de su época. Sí, pero una concepción muy particular de la arquitectura, no solo en el contexto histórico del modernismo, sino prácticamente en una abstracción de lo que supone, de lo que representa la arquitectura como creación artística, en este caso, es sumamente particular. Sí, enormemente particular, no solamente su arquitectura, también su forma de trabajo, porque él siempre fue renuente a teorizar. Él siempre dijo que existían dos tipos de personas, dos hombres, son los que son tendientes a la abstracción y los que prefieren la práctica, y él era de los segundos. Él decía que la geometría explicada por un profesor de manera totalmente abstracta, desconectada de la vida real en un encerado, no tenía ningún sentido. Cuando daba clases a sus discípulos en la Sagrada Familia, les mostraba realmente cómo las figuras geométricas funcionaban, haciendo maquetas de yeso, utilizando formas de la naturaleza, y él siempre, como arquitecto, pues, por decirlo así, no le interesaban lo más mínimo los convencionalismos abstractos ni intelectuales de los arquitectos, no hacía prácticamente planos arquitectónicos, más allá de los puramente necesarios, sino que él trabajaba casi como un maestro medieval, en el taller, dirigiendo a sus obreros y tomando las decisiones in situ. Obviamente, la simbología, el símbolo en Gaudí es un elemento fundamental, no solo para interpretarlo, sino para, de alguna forma, entender lo que era el proceso creativo de Gaudí, ¿no? Estas aportaciones que ha explicado Carlos en cuanto al procedimiento arquitectónico, que desembocan en eso, en el símbolo. Sí. ¿Cómo es el símbolo? El símbolo es una realidad fundamental para entender a Gaudí, aunque Gaudí probablemente no hubiera estudiado prácticamente nada de teoría del símbolo. Como muy bien ha explicado Carlos, Gaudí era renuente a cualquier forma de teorización. Él mismo dijo que sería incapaz de explicar su obra a cualquiera que se lo pidiera, y de hecho hay incluso anécdotas de cómo un hombre de un carácter tan irascible como él casi acaba a palos con Unamuno, por ejemplo, que le dijo que a la Sagrada Familia era un espanto, o con muchos visitantes que rechazaron las formas gaudinianas, y él era un defensor visceral de esos procedimientos. Pero él era un creador intuitivo, en absoluto teórico. Sin embargo, yo lo que sobre todo en mi libro sobre él intenté aclarar los procesos quizá inconscientes que le llevaron a convertir el símbolo en la clave de toda su creación. ¿Por qué? Porque el símbolo es una realidad mediadora, que media entre contrarios, y para él, de esas categorías que antes decía hay otras dos, la naturaleza, la geometría, la imaginación y el espíritu, son entendidas como cuatro, por así decirlo, corceles o cuatro caballos que tiran en direcciones muy diferentes. La naturaleza y la geometría están compenetradas, pero la naturaleza se mueve hacia el caos, la geometría tira hacia el orden, la imaginación mueve hacia la concreción, el espíritu mueve hacia la suprema forma de abstracción que es Dios, y hay otros dos elementos que también se mueven mediante el símbolo, que son fundamentales para entender a Gaudí, porque no ha habido ningún arquitecto que tuviera esto que voy a decir a continuación, y es la concepción de la vida, del trabajo y de la arquitectura como un supremo dolor, como algo que requiere sacrificio, esfuerzo, frustración, incluso un trabajo constante, agotador, exhaustivo, doloroso, pero que gracias al símbolo se convierte también en su contrario, es decir, una arquitectura que por eso resulta tan universalmente agradable, una arquitectura gozosa, luminosa, que parece natural, que parece fascinar tanto a los niños más pequeños por su plenitud de colorido y de formas inspiradas en la naturaleza, como a los teóricos en principio más exigentes, aunque luego Gaudí pasó una época de muchísimo rechazo también. El símbolo, por tanto, es el modo que tiene Gaudí, quizá inconsciente, de unir la creación arquitectónica con aquello que en el fondo es la cumbre de todo su pensamiento, que es lo divino, que es la divinidad, convertir esa arquitectura en una realidad simbólica. Por eso, como antes también decía, a Gaudí se lo suele etiquetar de modernista, pero él despreciaba el modernismo, despreciaba buena parte de sus hipotéticos colegas modernistas, no les hacía ni caso, y él seguía únicamente su propio camino gaudiniano, que le tenía que conducir hacia lo que era su apellido, porque Gaudí en catalán significa precisamente gozo.
y Gaudí era un amante también de los juegos de palabras simbólicos que están presentes en toda su obra. La G de su apellido, que también era la G de su principal mecenas, Güell, se convierte en la espiral, que es la espiral del caracol, de la creación, de la expansión de las formas, y toda su mente, aunque él no lo explicara, funcionaba por medio de esos aspectos simbólicos que convierten a la vivencia de su arquitectura en la experiencia arquitectónica quizá más gozosa que vaya a haber. Y además el prestigio de Gaudí sigue creciendo universalmente, no se ha agotado, al contrario que otros arquitectos que han tenido quizá más prestigio en su momento, incluso en el propio siglo XX, y además incluso el rechazo original que Gaudí provocó en aquellos teóricos, historiadores y arquitectos sobrecargados de ideas de la misión de lo que debería ser la arquitectura, ha ido cayendo para dejar paso, como digo, a una fascinación universal. Sí, que además cuanto más se conoce el personaje, más fascinación produce. Por de supuesto. hecho, las cifras así lo indican, ¿no? Que crece el interés hacia su obra y cada año aumenta el número de turistas que llegan a España movidos por esa fascinación o por esa pulsión de acercarse y de descubrir su obra. Sí, porque además resulta fascinante por diferentes motivos para civilizaciones y culturas muy diferentes. Por ejemplo, muchos estadounidenses, algunos me lo han comentado a mí, encuentran fascinante el aspecto casi de cuento de hadas infantil, casi de Disney, que algunos encuentran en su arquitectura, mientras que los japoneses quedan fascinados por su conocimiento y amor hacia la naturaleza traslucido en una serie de formas realmente fascinantes para ellos. La universalidad de Gaudí yo creo que se va a ir expandiendo y alcanzará cotas cada vez mayores. La obra de Gaudí en León, que justifica que la 8 León dedique este programa, pero actualmente la obra de Gaudí en su tierra natal, a la que tenemos que irnos porque allí nos espera Luis Gueilbourt. Es escultor, es un gran conocedor, un gran experto en la obra de Antonio Gaudí. Luis, un creador integral, hablamos del arquitecto, pero su aportación en otros ámbitos es realmente notable. De hecho, él no concebía su trabajo sin una visión casi en 360 grados de todo lo que suponía la creación de un edificio. Bueno, en realidad no solo del edificio, sino por todo lo que habéis dicho tanto Carlos como César ahora, vemos que Gaudí es universal porque en realidad tiene unas connotaciones, unos conocimientos que salen fuera de la disciplina de la arquitectura. Llegan a la liturgia, llegan a otros tipos de artes. Por eso es que es un personaje tan universal, porque lo han explicado bien. Un niño tiene una interpretación de su obra, un adulto tiene otra interpretación. Un japonés la tiene igual que un argentino o que un chino o que un americano. En realidad el tema es que es universal como es universal la naturaleza. Un árbol tiene las mismas connotaciones, el mismo sentimiento en cualquier lugar del planeta. Y esto lo unifica con otro personaje único en la historia del arte y de la arquitectura y de los conocimientos, como es Leonardo da Vinci. Da la coincidencia, ahora celebraremos el 169 cumpleaños de Gaudí, que nació en 1852, y da la coincidencia que Leonardo da Vinci nació también en un año 52, pero 4 siglos antes. O sea, hay algo muy extraño en el año 52, cada 4, 5, 6 siglos que tendremos que estar analizando. Porque, bueno, son esas coincidencias muy extrañas, muy exóticas, que nos hacen plantear que hay algo probablemente más allá de los conocimientos que tenemos hoy. Entender a Leonardo hoy es mucho más fácil que hace 400 o 500 años. Leonardo planificó y nos mostró un submarino, nos mostró sistemas revolucionarios para volar, nos mostró muchísimas cosas, y Gaudí probablemente en 200 años también nos esté explicando cosas, si conservamos bien su obra, nos esté explicando cosas que ahí entenderemos el porqué de esa simbología, el porqué
es que Gaudí se anticipa 100 años o 200 años a muchas de los elementos que conocemos actualmente. Se anticipa, por ejemplo, 100 años al Concilio Vaticano II. Esto hablando de liturgia. Modifica el coro de Palma de Mallorca para adaptarlo a las nuevas leyes del Concilio Vaticano II. Y lo mismo que pasa en religión, pasa en arquitectura y pasa en diseño y pasa en las artes plásticas, pasa mucho en la cerámica, en los oficios, en la carpintería, en la manera de aprovechar la madera, o sea, en cada especialista. Por eso podemos estudiarlo muchísima gente, porque cada persona que tiene unos conocimientos puede aprender en la obra de Gaudí. ¿Qué es lo que lo hace realmente irresistible? Porque el gran fenómeno de Gaudí, el fenómeno turístico, que arranca probablemente con fuerza en la década de los 80 y que se consolida en los últimos años, lo convierte definitivamente en una figura absolutamente universal. Es una marca reconocible en los 5 continentes. ¿Qué crees, Luis, que lo hace tan seductor a la mirada del visitante? Alguien que no tiene más datos, más referencia de lo que Gaudí representa. Bueno, estuvo un poco escondido Gaudí por un problema ideológico. Gaudí murió 10 años antes de la Guerra Civil, de que empiece la Guerra Civil, por lo cual se apropiaron de la imagen de Gaudí algunos sectores y bueno, ya sabemos lo que es la política, que intentan esconder a algunos artistas o dar de alta a otros. Gaudí empezó a conocerse prácticamente mucho a partir de los Juegos Olímpicos del 92, en que la ciudad de Barcelona se abrió al mundo, estaba bastante encerrada en sí misma, y cuando llegué yo a Barcelona la gente me preguntaba ¿y qué te gusta de Gaudí? Y yo preguntaba ¿qué no te gusta de Gaudí? Porque empezaremos a simplificar el tema. Es que en realidad Gaudí es como la naturaleza misma. Entonces, que no te guste un árbol, una planta, un río, es algo bastante inexplicable. Entonces, una vez que se hizo difusión de esta obra, la gente empezó a venir y ya no venía para ver otro tipo de cosas, venía a ver Gaudí. De hecho, hoy día es lo que ocurre. Hoy día tenemos, hasta hace muy poco, casi todos los edificios de Gaudí encerrados, pero así todo, cuando se abrieron, empezaron a haber colas. Y lo más extraño es que empezaron a haber colas durante la pandemia de la gente de Barcelona y de la gente de España que venía porque no se quería perder a Gaudí. Y que durante años lo tuvo en su mano y no lo aprovechó. Esto es bastante extraño. Probablemente en León os pasa algo parecido. Sin duda. Luis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos aportado esa visión que tú tienes, que sin duda es también la de alguien que llega a España, llega a Barcelona, descubre Gaudí, le estudia, le conoce y también pues le divulga. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y saludos a la gente de León. Pues Luis Gheilbourg, escultor y gran experto en el mundo de Gaudí, como nuestros 2 invitados. Nos queda ya muy poquito tiempo y yo me gustaría que pues en un minuto, no sé si eso es realmente razonable o es posible, explicáramos la simbología de la Casa Botines. Pues voy a tratar de hacerlo, al menos. Botines encierra una enorme cantidad de niveles de significado. El primero de ellos es la metáfora de un palacio de invierno, puesto que para Gaudí el choque del clima mediterráneo barcelonés con el clima de León le supuso, yo creo que un contraste tan inmenso que concibió Botines como un bloque de hielo que se está disolviendo hacia el cielo, de acuerdo con el concepto de arquitectura invertida. También para Gaudí, que era un arquitecto en el fondo muy vanidoso, aunque cultivase supuestamente la humildad,
El segundo nivel de significado que está presente en Botines es el de una arquitectura renacentista francesa, ya sé que no voy a decir nada gótico, pero tiene muy poquito gótico, que se enfrenta y supera a la arquitectura del Palacio de los Guzmanes. El tercer nivel de significado, que es mucho más importante, es el de la identificación de Botines con el castillo del dragón y el propio dragón de la leyenda de San Jorge, tal como se cuenta en la leyenda dorada. Es decir, un dragón que supone, al igual que en el relato de Jacopo de la Vorágine, una bestia que inquiere sacrificios humanos de los habitantes de León, pero que finalmente, gracias a la intervención de San Jorge, que es el mismo en el fondo como arquitecto, expulsa todas las humedades, los lodazales y todo el desorden caótico de la materia negra para poder crear ese castillo de cuento de hadas que es, como digo, el cuerpo del propio dragón. Su boca es la boca del dragón, el techo son las escamas y el cuello del dragón mira, que es el torreón nordeste más elevado, hacia las constelaciones. Y su propia estructura, también irregular, un trapezoide, es la propia estructura de la cabeza zodiacal de Draco. Si a eso le sumamos otras dos dimensiones que esperamos, simbólicas, que esperemos que pronto puedan revelarse y que acabarán por culminar el significado de Botines, podremos entender a Botines como una de las arquitecturas más ricas simbólicamente de todo Gaudí, una auténtica casa del dragón y un castillo de cuento de hadas, y de momento no puedo tampoco decir más. Un edificio que evidencia también la intensa relación, Carlos, de Gaudí con León en muchas visitas, no solo una o dos ocasiones. ¿Cuántas veces estuvo Gaudí en León? Bueno, pues Gaudí vino a León, aunque parezca prácticamente imposible por la época, hasta 7 veces. 7 veces en ferrocarril, en un viaje de varios días. Exactamente, en un viaje que duraba unos 3 días aproximadamente, desde Barcelona, haciendo una gran cantidad de paradas, parando, por ejemplo, por Burgos, donde visitó la catedral, hasta León. Aprovechaba los viajes para ir, lógicamente, también a Astorga, donde construyó el Palacio Episcopal, pero bueno, 3 días de viaje, 7 veces en apenas 3 años en aquella época, pues era prácticamente una proeza, sobre todo para una persona tan poco dada al viaje como era Gaudí, que sí que es cierto que en su juventud pues hizo algún viaje esporádico al norte de África, a Francia, a ver Carcassonne, algún viaje también por Andalucía, pero que siempre renunció sobre todo a la propia experiencia del viaje por la contemplación, el estudio, por así decirlo, de fotografías, grabados, estudios, que es lo que más a él le gustaba, por la capacidad que tiene la imagen para introducirse en su cabeza. Pero sí, Gaudí tuvo una relación bastante fructífera con León, viajó aquí una gran cantidad de veces y bueno, pues su huella, su paso y también su trabajo quedó marcado para siempre en esta provincia, en Botines y en el Palacio Episcopal. Pues sin duda hay mucho que contar sobre el paso de León por Gaudí, pues sobre su huella y sobre su legado y sobre esa dimensión simbólica que el profesor ya nos avanza que tendrá que desvelarse próximamente. Bueno, pues muchísimas gracias César García Álvarez, Carlos Barla Fernández por acompañarnos, también Luis Gailbourg en esta primera parte del programa que hemos dedicado al personaje, a su obra y a su dimensión simbólica. Hacemos ahora, si me lo permiten, un pequeño alto en el camino, unos consejos y enseguida continuamos con todos ustedes aquí en Analízale, en la 8 León. Continuamos en Analízale, hablando de Gaudí, ahora con la directora del Museo Casa Botines Gaudí, Noemí Martínez. Bienvenida, Noemí. Muchas gracias. En un museo recientemente reabierto tras un largo paréntesis provocado por la pandemia. Pues sí, después de 8 meses que hemos estado cerrados, afortunadamente abrimos el día 5, aunque la inauguración así oficial la hicimos el día 15, y bueno, con muchas ganas de recibir a todos los visitantes que quieran acercarse a Casa Botines. Y con novedades. Con muchísimas novedades. Estamos cambiando prácticamente toda la exposición, estamos haciendo una apuesta por hacer un museo más moderno, más cercano, más inclusivo y que pueda acercar el discurso sobre Gaudí, sobre la figura de Gaudí, el simbolismo que tanto habéis hablado hace un momentito, sobre él, para que sea más fácil de entender por todo el mundo. Entonces hemos intentado que la exposición, aparte de ser atractiva, su información sea muy concreta y muy fácil de entender y así más atractiva, evidentemente. Un museo cuyo discurso, cuya temática no gira en torno
a una única cuestión, en el caso de Gaudí, sino un museo que cuenta más cosas. Sí, somos creo que el único museo que dedica tanto espacio a la figura de Gaudí y hablamos en primer lugar sobre su arquitectura, centrada en Gaudí, en Casa Botines, en la primera planta, y después vamos a hablar un poco más de la arquitectura en general, de cómo concibe la arquitectura Gaudí y además del mundo simbólico, que es un aspecto que casi no se ha tratado en los museos que están dedicados a Gaudí. Sí que se habla sobre ello, pero no hay un espacio tan amplio como tenemos nosotros dedicado a ese mundo simbólico, a intentar acercar al público la simbología de cada uno de los edificios y por supuesto de Casa Botines. Una colección y también... También la colección pictórica y la colección documental, que vienen a completar un poco ese recorrido. Por un lado hablamos de la figura de Gaudí, por otro lado del edificio Casa Botines y de su historia, y completamos todo ese recorrido con las dos colecciones más importantes que tiene Fundos, que es la colección pictórica y la colección documental. La colección documental ahora por primera vez expuesta, que hasta ahora nunca había estado a disposición del público y estamos muy orgullosos de poder mostrarla, con 3 fondos que están además muy vinculados a la ciudad de León, que son el Fondo de los Condes de Luna, el de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de León y el propio Fondo Gaudí con los planos originales firmados por Gaudí, que es como nuestra joya de la corona. La Casa Botines en León, el Palacio Episcopal de Astorga, 2 de los 3 edificios que Gaudí construyó fuera de Cataluña. El tercero, ustedes lo conocen, el Capricho, en la localidad cántabra de Comillas, hacia donde ahora vamos y nos espera su director, buen amigo además de la Casa Botines y nuestro, Carlos Mirapeix, que también naturalmente pues es un gran conocedor de Gaudí y que tiene pues ya un recorrido, Carlos, el Capricho en cuanto a edificio visitable, en cuanto a museo, con un éxito, vamos, absolutamente incuestionable. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Cheva? Un abrazo a todos. Pues, hombre, ha pasado ya 11 años desde aquel julio del 2010 en el que transicionamos hacia un espacio monumental y museo. A mí se me ha hecho a la par largo y corto. O sea, ha sido muy intenso porque ha sido muchos cambios, pero cuando he hecho la vista atrás parece que ha sido pues, hace 2 días. Y hemos hecho, bueno, a cambio del edificio de cabo a rabo, como se puede decir. ¿Qué descubrimos de Gaudí en Comillas? Carlos, es uno de sus primeros edificios, de sus primeras creaciones, de sus primeras obras, y aporta, bueno, pues una visión esencial de ese primer Gaudí. Yo creo que esto es una cosa que he hablado muchas veces con vosotros, con los compañeros de Astorga, de León. Creo que es muy importante que consigamos romper los clichés de Gaudí, que son muchos, tienen que ver con la forma curva, ¿no? Con el Gaudí loco, excéntrico. En el Capricho de Gaudí nos vamos a encontrar un arquitecto joven, un Gaudí que es muy joven, con 30 años, pero que está lleno de sentido y de sentido común. Vamos a ver cómo Gaudí integra el edificio en el entorno, cómo opta por soluciones que hagan a la casa mejor para vivir, no simplemente bonita o fea, que es una cosa que la gente piensa que hace Gaudí. Y es un edificio que de alguna manera es un manifiesto de la arquitectura gaudiniana. Entonces, bueno, estamos hablando del siglo XIX, orígenes de Gaudí, y yo creo que toda esta etapa que nos une a Astorga, a León y a Comillas está muy bien para romper los clichés de Gaudí, que son muchos, yo creo. Noemí, Gaudí indudablemente es un fenómeno turístico en todo el mundo. Eso yo creo que se percibe con claridad. Indudablemente la Sagrada Familia, que es uno de los monumentos más visitados del mundo, pero todos los edificios abiertos al público, que son bastantes, son un éxito en visitas. Pues sí, es un atractivo turístico muy grande. De hecho, las últimas cifras antes de la pandemia en Barcelona hablaban de más de 8 millones de visitantes que se acercaban solamente a la arquitectura de Gaudí. Nuestros compañeros de Comillas saben bien que se acerca muchísima gente solamente a ver Gaudí. Y sí que creo que tenemos que establecer una unión un poco entre Comillas, Astorga y León para poder mostrar al mundo ese otro Gaudí, ese Gaudí de joven, y acercar esos millones de visitantes también a estos 3 focos. Indudablemente la marca, no me gusta llamarlo marca, pero bueno, la imagen de Gaudí es internacional, trasciende y es un atractivo que debemos emplear desde los museos, porque el museo al final, además de esa labor fundamental que tiene, que es de preservar y conservar el patrimonio, tiene otras funciones como son el desarrollo local y el desarrollo económico.
y utilizar la figura de Gaudí de una manera correcta y acercarla al público nos puede ayudar también a potenciar todo el entorno y a conseguir ese desarrollo económico que ahora mismo también es tan necesario. Carlos, hay algunas procedencias, algunas nacionalidades que evidencian una gran fascinación por Gaudí, singularmente el público asiático. Eso es así, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, Japón tiene una larga historia de admiración con Gaudí. Japón quizá primero y después se unieron China y Corea. Es probable que en el norte y en León estamos tan acostumbrados a verlos, pero en Barcelona hay, pues como os podéis imaginar, hay cantidad de ellos. En concreto, el Capricho de Gaudí tiene mucha relación con Japón por investigadores que han trabajado allí, incluso por parte de la gente que lo gestiona, de los dueños originales. Noemí, ¿cuál crees que es la explicación de ese éxito turístico? Hombre, pues yo creo que la explicación la han dado las dos primeras personas que han hablado aquí, Carlos y César, cuando dicen que es una figura universal. Su arquitectura es a la vez misteriosa pero a la vez cercana. Como ha dicho también Gilbert, aquí no le gusta la naturaleza. Y un edificio de Gaudí es muy difícil que no te guste, además están repletos de misterios. Entonces, otra labor del museo precisamente es despertar la curiosidad en el público y creo que los edificios de Gaudí lo hacen a la perfección, despertar esa curiosidad y alimentar esas ganas de conocer. Entonces yo creo que el éxito está principalmente en la manera de concebir la arquitectura de Gaudí. De alguna forma, Carlos, también la creatividad es contagiosa, ¿no? Porque o casi todos los edificios de Gaudí hacen, digamos, una gestión didáctica turística pues muy original, muy intensa, con muchas modalidades de visita. De alguna forma yo creo que os estáis como imbuidos, ¿no?, por ese espíritu creativo. Claro, bueno, a ver, yo creo que la parte bonita de que haya muchos edificios de Gaudí abiertos y que se puedan visitar es que cada uno ha desarrollado una personalidad propia, que muchas veces tiene que ver con su propio entorno, con la idiosincrasia del edificio, ¿no? Nosotros nos gusta pensar que el Capricho de Gaudí es una obra de joven, ¿no?, de un Gaudí todavía un poquito díscolo, ¿no?, que se salía de la norma, y en cierta manera así somos nosotros, ¿no? Un edificio que quizá en nuestra manera de entender la gestión cultural pues somos un poquito fuera de la norma. Y me gusta mucho lo que habéis dicho, los museos tienen que ser lugares inspiradores, ¿no?, para que la sociedad no encuentre puntos de conexión y caminemos hacia algo mejor. En el Capricho, pues bueno, como podéis ver ahí en lo que hacemos, el centro obviamente el Capricho es el marco, la obra de Gaudí es el marco, es nuestro ecosistema, pero el corazón de nuestra institución son las personas y bueno, pues hacemos mucho esfuerzo por mantener el factor humano vivo siempre. Es una visita imprescindible, un museo hermano y, comillas, pues siempre un destino que atrae a miles y miles de personas todos los años. Querido Carlos, muchísimas gracias. Faltaría más, un placer estar con vosotros y os mando un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Bueno, pues Noemí, vamos a acercarnos a otro personaje catalán, universal, artista además, que desciende de alguien que tuvo mucho que ver con Gaudí. Sí, de Eusebi Güell, que es además de amigo personal de Gaudí, se convirtió en su mecenas y en uno de sus clientes. Entonces es su descendiente. Pues nos vamos de nuevo a la ciudad condal, donde nos encontramos con el gran Xavier Güell. ¿Qué tal, Chema? Me alegro de saludarte nuevamente. Pues director de orquesta, músico, escritor, gran divulgador también de la obra de Gaudí. Recientemente, hace pues algunos meses, algo más de un año, ¿verdad?, con esa novela, Yo, Gaudí, en la que expresas o muestras tu particular concepción de ese personaje que hemos intentado explicar a lo largo del programa desde muchas perspectivas. ¿Cuál es la tuya? Saber quién para ti es Gaudí. Gaudí es, por una parte, hoy quizá el arquitecto catalán y español más conocido internacionalmente, pero a la vez era muy poco conocido como ser humano, como hombre. Él verdaderamente era muy... tenía siempre, ¿verdad?, pocas ganas de explicarse como ser humano, ¿no? Y era una persona difícil
de prontos coléricos, perdía pronto la paciencia, una persona sometida a una presión grande durante el tiempo que le tocó vivir, muy criticada desde todo, ¿verdad? Es decir, desde muchos ámbitos artísticos. Pensemos que tanto, ¿verdad?, Eugenio d'Ors era un gran crítico de su arquitectura, pero también Picasso y muchos otros. Y eso le hizo sufrir, ¿no? Y le hizo encerrarse en sí mismo y a la vez ser capaz de hacer una obra absolutamente, ¿verdad?, extraordinaria, que tiene para mí una poderosísima sensualidad, una poderosísima carnalidad, un poderosísimo, ¿verdad?, es decir, erotismo, pocas veces destacado, porque contrasta también con lo que se dice de él, de toda su espiritualidad y toda la parte, ¿verdad?, es decir, más religiosa, que existió sin duda alguna, pero que para mí no es en modo alguno tan significativa. Yo creo que Gaudí es grande porque es capaz de componer un mundo interior enormemente rico, y es capaz de plasmarlo, ¿verdad?, sobre todo en esas 16 obras maestras que son sus principales edificios. 15 más la reforma de la SEO de Mallorca. Y a mí me gusta mucho, ¿verdad?, es decir, la relación de Güell, que fue el artífice, el conde de Güell, su amigo, su gran amigo. Y por eso en mi novela lo que quise destacar también es que no se trataba de un rico mecenas que se acercaba a un importante arquitecto, sino que los dos empezaron juntos desde jovencísimos, sin haber hecho prácticamente nada, para diseñar, para imaginar una ciudad completamente revolucionaria, que era la ciudad de Barcelona. Y Güell, que habló con muchos de los que también le encargaron obras, era amigo, ¿verdad?, y colaborador y socio de las familias Fernández y Andrés, y como consecuencia de eso, ¿verdad?, es decir, existe hoy, ¿verdad?, la Casa Botines. Igual que la amistad de Gaudí con el obispo Grau hizo que, en fin, trabajase, ¿verdad?, en el Palacio Episcopal de Astorga, ¿no? Yo creo que Gaudí es un personaje como lo es Beethoven, como lo es, ¿verdad?, el final de Miguel Ángel, como lo es también Shakespeare, es capaz de ir creciendo en su producción artística, en su arquitectura, y hacer obras cada vez más importantes, ¿no? Es más, yo creo que eso es muy significativo en el Gaudí artista, ¿no? A ver, tenemos que dedicar muchísimos programas más a hablar de Gaudí porque francamente es absolutamente inabordable. Xavier Güell, descendiente del conde Güell, cuya unión con Gaudí, bueno, pues produjo ciertamente consecuencias muy notables en Barcelona y también en León con esa Casa Botines. Xavier, muchísimas gracias. Gracias, Chema, y hasta la próxima. Un abrazo a todos los que hacéis posible esa fundación maravillosa que es la Casa Botines. Muchas gracias, Xavier. Bueno, pues todo un personaje, un gran conocedor, y evidencia pues esa pasión, esa fascinación que el personaje sigue provocando y que seguimos descubriendo de una forma casi inagotable. Pues sí, parece que Gaudí, como bien decías, además de ser un gran creador, motiva a los demás a ser creadores. Y naturalmente, bueno, para los leoneses la primera aproximación tiene que ser la Casa Botines o tiene que ser el Palacio Episcopal, y luego, bueno, pues toda esa extensa producción arquitectónica, hacia 16 obras maestras, para un personaje que realmente, bueno, pues está aportando todavía mucho, casi 130 años después de la construcción, a la propia ciudad de León. Pues sí, yo invito a todos los leoneses y a los que no son leoneses a que se acerquen a Casa Botines y al Palacio Episcopal y que vean, porque tanto nosotros en Casa Botines como el Palacio Episcopal estamos apostando muy fuerte, yo creo, por un discurso museográfico diferente, mucho más cercano, y creo que es muy fácil entender todo lo que queremos enseñar y que la gente va a pasar un rato además de divertido, va a aprender, va a despertar su curiosidad, como hemos dicho, y seguramente se conviertan en creadores. Noemí, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, hemos intentado acercarnos al personaje Antonio Gaudí con ocasión de este mes en el que se celebra
el aniversario de su nacimiento y de su defunción. Junio, el mes de Gaudí, aquí en esta edición especial de Analízale en la 8 León. Ponemos el punto final. La continuación está pues en esa visita recomendada a la Casa Botines, al Palacio Episcopal de Astorga o cualquiera de sus magníficos edificios. Pues con esto les dejamos. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Que sean muy felices y que les vaya bien.